La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa es un derecho que tiene larga data, viene de acá del 50, del siglo pasado, inclusive es un derecho recogido en la Constitución como un derecho constitucional, y supone que anualmente las empresas que generan renta de tercera categoría, por ejemplo una sociedad anónima, que tenga más de 20 trabajadores, debe, si es que genera utilidades netas antes de impuestos, o sea, deducidas las pérdidas, debe repartir entre el 5 y el 10% de las utilidades con sus trabajadores. El porcentaje depende de en qué sector económico se encuentra la empresa, ¿no? Por ejemplo, una empresa pesquera reparte 10%, una empresa comercial reparte 8%, una empresa editorial reparte 5%, ¿no? Dependiendo del el sector en el cual se encuentra la empresa. El plazo para hacerlo es de 30 días calendarios después de vencido el plazo para presentar la declaración jurada de impuesto a la renta, que como bien saben ustedes, venció el día 9 de abril. Entonces, a partir del 9 de abril, corren los 30 días y en el peor de los casos, los trabajadores deberían estar recibiendo sus utilidades el 8 de mayo. Sin embargo, para que las utilidades del año pasado puedan ser deducibles como gasto en el ejercicio del año pasado, en esta declaración jurada del 2021, los empleadores han seguramente pagado ya las utilidades antes del pago de la declaración, perdón, del pago del impuesto a la renta, y por ende, hoy día probablemente muchos trabajadores ya hayan recibido el pago de sus utilidades. En aquellas empresas, imagino pocas, que generaron utilidades el año 2020. Los trabajadores que hacen una labor a medio tiempo tienen derecho a utilidades, ¿y cuánto les corresponde? Sí, tienen derecho a utilidades, poco, pero tienen derecho a utilidades. La regla general es que las utilidades se distribuyen a razón de un 50% en base a los días laborados y a un 50% en base a los sueldos percibidos. Los trabajadores part-time computan sus días laborados a razón de 2 días por cada día computable, porque son trabajadores que laboran menos de 4 horas diarias en promedio. Entonces, para que lleguen a una jornada de full time, tienen que computar 2 días. 2 días trabajados por un part-time es un día para efecto del cómputo de las utilidades. Tenemos preguntas del público, esto es RTV Economía. Ya que estamos en situación de pandemia, ¿debe omitirse o postergarse el pago de utilidades a los trabajadores? No, no hay ninguna norma que exonere a los empleadores del pago de las utilidades si se generaron. Repito que deben haber muy pocas empresas que han generado utilidades el año pasado. Pero además hay un detalle bien importante que los trabajadores lamentablemente tienen que tener en cuenta, que es que los días de licencia con goce de haber de la cuarentena no se computan para efectos de utilidades, salvo que hayan comenzado a recuperar esos días los trabajadores el año pasado, en diciembre. Esta recuperación de los días de licencia con goce de haber de la cuarentena sí se computan para utilidades. Pero si esos días no han sido recuperados este año, o aun cuando hayan sido compensados con vacaciones, igual esos días lamentablemente no se computan para utilidades, con lo cual seguramente aun cuando los trabajadores laboren en empresas que van a distribuir utilidades, esas utilidades van a ser seguramente mucho menores que la de 2019 por este elemento, ¿no? Porque la ley de utilidades exige que para que se computen los días laborados, para efecto del reparto de las utilidades, tienen que computarse los días efectivamente laborados y por excepción se computan los días no laborados, pero que por ley se consideren como laborados para todo efecto legal. Y eso no ha ocurrido con los días de la licencia de la cuarentena, lamentablemente. ¿Y qué pasa en el caso de aquellos trabajadores que han sido despedidos durante la pandemia, durante el primer año de pandemia? ¿A ellos les corresponde también tener opción al cobro de estas utilidades de la empresa? Solamente si fueran trabajadores repuestos, se computa el periodo transcurrido entre el día del despido y el día de la reposición, si fuesen trabajadores repuestos por un despido declarado nulo, como lo manda el artículo 40 de la Ley de Productividad. Ahora, los trabajadores que han sido despedidos o han sido cesados por cualquier motivo en el transcurso del 2020, sí tienen derecho a utilidades si su empresa reparte utilidades y las ha generado hasta el día del despido. Por ejemplo, si despidieron a un trabajador el 15 de agosto, entonces tendrá derecho el trabajador a que le computen las utilidades del 1 de enero al 15 de agosto del 2020, pero se le descontarán los días de licencia de la cuarentena.